Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra en Números 3, verso 1 en adelante, el nombramiento de los levitas. Dios nos muestra el orden por el cual Él llamó a cada uno de los levitas para que estos trabajasen en su obra. Recordemos que la palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor es aquella que forma al hombre según escudriña la palabra del Señor, obedece la palabra del Señor luego de que Dios lo llama a trabajar en su obra. Dios es la palabra. La palabra de Dios es aquella que formó y creó al hombre desde el principio. La palabra del Señor, cuando el hombre se alimenta de ella, el hombre se mantiene con la forma de ella, de la palabra, con la forma que Dios le dio, con la forma que Dios quiere que el hombre tenga. Cuando Dios llama a algún ser humano a trabajar en su obra, Dios espera que éste obedezca su palabra. Nadie que desobedece la palabra del Señor tiene la forma de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a un enemigo que se levanta en contra de la palabra del Señor. Satanás, Dios nos dice que él es espíritu. Satanás es el adversario de la casa del Señor. Dios nos muestra a través de su palabra hombres que se levantaron en contra de la palabra del Señor. Cuando el ser humano camina bajo alguno de estos espíritus, los cuales se levantaron en contra de Dios, cuando Dios dio una orden, cuando el hombre camina bajo alguno de estos espíritus que no tienen que ver con Dios. Voy a estar dando algunos ejemplos, como el espíritu de Caín, el espíritu de Coré, de Datán, de Abirán, el espíritu de Saúl. Cuando el hombre llamado por Dios opera bajo estos espíritus, este no está operando bajo la esencia de Dios. Este está operando bajo la esencia de Satanás. Satanás, para estos tiempos, está operando como espíritu de anticristo. Todo el que desobedece la palabra del Señor, para estos tiempos nos dice Dios a través de su palabra, está operando y manifestándose según el pecado que cometa bajo este espíritu. Dios le dice a cada uno de sus ministerios, créame un altar donde yo reconozca que mi nombre sea exaltado. Dios, siendo el diseño del hombre, voy a volverlo a repetir, Dios habiéndole dado el diseño de su palabra al hombre, el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, está llamado a tener el diseño de Dios cuando trabaja para Dios en su obra. Cuando Dios nos habla de los levitas a través de su palabra, Dios nos habla de todos aquellos levitas que Dios escogió para que trabajasen en su obra para estos tiempos. La palabra, recordemos, le da la forma al hombre según Dios lo va llamando a trabajar en su obra y según éste obedece. De igual manera, Satanás le da forma al hombre cuando el hombre desobedece al mandato de la ley. Dios es la palabra, Dios es el alimento. Aquí está Dios. Cada una de las palabras que salen del libro de la ley vienen a formar al hombre, vienen a libertar al hombre, vienen a encaminar al hombre por el camino correcto, por el camino de la verdad. Estas vienen a fortalecer al hombre. Estas vienen a guiar y a direccionar al hombre según Dios quiere que éste sea direccionado
por su palabra. Nadie que desobedece la palabra del Señor trabaja para Dios. Nadie que hace lo contrario a lo que Dios le dice que haga, trabaja para Dios. Dios es claro a través de su palabra. Cuando Satanás opera en el cuerpo del hombre, él no se ve, pero sí a través del fruto que el hombre porta, a través del comportamiento del hombre, podemos discernir y podemos ver quién está en el cuerpo del hombre en el momento que trabaja para Dios. Dios es claro a través de su palabra. Nadie que desobedece al mandato de la ley opera bajo el Espíritu de Dios. Este opera bajo el espíritu de Satanás. Dios es claro a través de su palabra. La palabra del Señor nos dice, esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Dios, cuando nos habla de los levitas a través de su palabra, Dios nos está hablando de los levitas que hoy viven. Hay una generación que ya murió. Hay una generación, hay antepasados de los cuales Dios nos habla que ya no están. En estos tiempos, cuando escudriñamos o recibimos la palabra de Dios, Dios le habla al hombre que hoy vive, al pueblo que hoy vive, a los levitas que hoy viven, a los sacerdotes que hoy viven. La palabra que Dios trae es para el hombre que hoy vive. Por tanto, Dios nos dice que Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí y le dio unas instrucciones en cuanto a los levitas. Dios le dice los nombres de los hijos de Aarón. Dios nos dice, quise decir, los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Siendo la palabra del Señor espíritu, la palabra del Señor va a la vida de aquel sumo sacerdote, de aquellos levitas que Dios formó y capacitó para que trabajaran en estos tiempos, en este tiempo, en su obra. Los espíritus de los hijos de Aarón van a los hombres capacitados, separados, ungidos por Dios. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios forma al hombre según la palabra. Dependiendo la obediencia del hombre, dependiendo el corazón del hombre, es el espíritu que va a operar en la vida de aquel hombre que Dios separó como levita, como sacerdote, como sumo sacerdote, para que trabajase en su casa y en su altar. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, podemos ver que cada uno de los hijos de Aarón tuvo un comportamiento diferente. Hubieron 2 de ellos que murieron en la presencia de Dios por desobedientes. La palabra del Señor nos dice cuál fue el comportamiento de estos. ¿Qué fue lo que los hijos de Aarón hicieron para que murieran delante de la presencia del Señor? Por tanto, todo levita desobediente que no obedezca la voz del Señor según el deseo del corazón de este, va a ser el espíritu que va a ir a este. Hay otros levitas que Dios nos muestra a través de su palabra. En este caso, Dios nos está hablando de la tribu de Leví.
Dios nos está hablando de Aarón y de sus hijos. Dios forma y crea ministerios en su casa. Ministerios formados entre levitas y sacerdotes.